Buenas tardes, familias. Bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Diana Rodríguez y en nombre del Ministerio de Educación quiero darles la bienvenida a este espacio preparado con mucho entusiasmo para acompañarlos en su compromiso constante para asegurar que nuestras hijas e hijos se desarrollen de manera integral. Quiero agradecer, como siempre, a todas las familias que semana a semana nos acompañan desde todo el Perú. Hemos estado viendo personas desde Ica, Cajamarca, Chiclayo, Loreto, Huánuco, Arequipa, Pasco, Chimbote, Jaén, Piura, Trujillo, Lamas, Ayacucho, Bambamarca y muchos más que se están conectando ahorita y que más adelante vamos a seguir saludando. Queremos seguir reforzando este espacio creado para ustedes, por lo que les pedimos, como siempre, que nos dejen en sus comentarios los temas que quisieran que abordemos en futuras transmisiones. En estos tiempos en que los niños y niñas deben estudiar en casa, nuestros hijos estudian en casa, y ahora que los papás estamos teniendo que trabajar, ya sea dentro de casa como saliendo también a trabajar fuera de casa, nos preocupa mucho que ellos puedan ser cada vez más autónomos para continuar con sus aprendizajes y además que se sientan motivados para hacerlo y no decaigan en este reto por seguir aprendiendo y construyendo este futuro que todos queremos para ellos. Por ello, nos parece muy importante dialogar sobre cómo podemos fomentar estos hábitos de estudio en este contexto de educación a distancia y plantearnos también interrogantes de si nuestra hija o hijo tiene estos hábitos de estudio y cómo podemos ayudar a fomentarlos o a instalarlos en ellos. Para conocer un poco más sobre el tema, hoy día nos acompaña la psicóloga Johanna Pomajambo, con quien hablaremos abiertamente del tema y aprenderemos sobre hábitos de estudio en la educación a distancia. Bienvenida, Johanna. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, queridas familias que nos acompañan en esta tarde. En efecto, como bien lo has dicho, la pandemia nos ha llevado a modificar nuestras rutinas, nuestros hábitos también en los adultos y obviamente también en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Nos ha puesto en todo caso en unos retos para las familias, ¿no? Y uno de estos grandes retos es acompañar en este proceso de aprendizaje a nuestras hijas y a nuestros hijos, sobre todo en el sistema de educación a distancia. Por eso hay que considerar y tomar en cuenta también las dinámicas de la familia, cómo se han organizado, las relaciones que han establecido, ¿no? Por ejemplo, como bien lo mencionabas, hay familias donde los adultos han tenido ya que salir a laborar y otros que, aunque permanezcan en casa, igual tienen que seguir trabajando, control remoto, pero además de cumplir con las labores, responsabilidades del trabajo, tienen también que asumir la carga de la casa, las labores cotidianas y además también acompañar a su hijo en este proceso de aprendizaje. Así es, así es. Muchas gracias por acompañarnos, Joana. Definitivamente, hablar de la importancia de los hábitos de estudio en este contexto de educación a distancia es hablar también de los grandes retos que enfrentamos nosotros los papás por ayudar a que nuestros hijos se acostumbren, se adapten y fortalezcan estas habilidades para aprender, para ser autónomos en su aprendizaje y para que se mantengan motivados. Queremos agradecer también a Moisés Piscoya, intérprete de lengua de señas peruanas, quien nos acompaña en la transmisión. Gracias por ayudarnos a garantizar el acceso a todas las personas en igualdad de oportunidades. Joana, en los tiempos de emergencia sanitaria, a muchas madres y padres se nos presentan muchas interrogantes en relación a cómo acompañar a nuestros hijos. Y también hay interrogantes sobre qué es lo que yo debería hacer como mamá o como papá para acompañarlo en este espacio de educación a distancia o educación en casa, para que tenga estos hábitos de estudios que lo ayuden a aprender, que lo ayuden a aprender mejor, ¿no? Entonces, para estar claros de a qué nos estamos enfrentando o a qué nos estamos refiriendo, empezaríamos por señalar de repente qué son los hábitos de estudio. Bien, sí es importante que los papás y las mamás o el adulto que está a cargo del niño tenga claro qué es un hábito de estudio, ¿no? Cuando hablamos de un hábito, nos referimos a esta conducta que yo voy a repetir en un tiempo determinado y que se va a volver parte de nosotros mismos, la vamos a incorporar, la vamos a realizar de manera sin pensarlo, ¿no? En automático, como decimos
¿Por qué? Porque ya se ha instaurado como una práctica cotidiana, ¿no? Por esta repetición, por eso es clave, ¿no? Es clave, por lo menos en esta época, es clave que los estudiantes tengan esos hábitos de estudio. Y si no lo han adquirido, pues nunca es tarde para adquirirlos, para empezar. Si hoy, por ejemplo, el papá se da cuenta que es importante desarrollar hábitos de estudio, podemos empezar, ¿no? Podemos empezar y lo animamos más bien que lo haga. Entonces, cuando hablamos de un hábito y decimos estas conductas que las hacemos a veces sin pensarlo, ya de manera automática, por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana y pronto en un caso, en tu caso, en el mío, nos levantamos, nos lavamos los dientes, ya ni siquiera no lo pensamos, eso es automático. O nos vamos a dar una ducha, nos levantamos de manera inmediata, a veces ni siquiera estamos tan despiertas, pero ya sabemos por dónde tenemos que caminar, dirigirnos y quizás dándonos las duchas nos podemos despertar, pero es eso, ya lo hacemos sin estar pensando, primero hago esto, segundo hago esto, sigue esto, sino que es de manera inmediata, ¿no? Entonces, esta es una práctica que hay que fomentar en nuestros niños, generar estos hábitos que no son ajenos a lo que ya vienen desarrollando en esa rutina diaria que ellos desarrollan. Al contrario, se incorpora en la rutina, se incorpora en esta rutina. Es decir, por ejemplo, desde que tú le vas enseñando a un niño lo que tiene que realizar en el transcurso del día, que tiene que lavarse los dientes, tiene que ordenar sus juguetes, ¿no? Por ejemplo, esas pequeñas cosas que él va haciendo como parte de su rutina, luego, cuando ya llega la época de la escuela, de asistir a la escuela de manera formal, pues tiene que incorporar rutinas, pero rutinas o conductas que favorezcan su aprendizaje, ¿no? Entonces no es ajeno, sino que las vamos sumando a esta rutina que se van desarrollando los niños y las niñas, ¿no? Claro, claro, y estamos hablando además de hábitos que se pueden desarrollar a cualquier edad, ¿no? O sea, cuando pensamos, de repente algunos papás cuando pensamos en hábitos de estudio y pensamos en nuestros hijos pequeños, ¿no? No sé, mi hija inicial o mi hijo en primaria, tal vez lo que estamos pensando es que tienen que tener como una rutina de sentarse, estudiar, algo así como estoy pensando en lo que yo tenía que hacer cuando era chica para aprender, ¿no? Era mi rutina que no me funcionaba muy bien, pero finalmente era lo que me habían dicho que tenía que hacer, ¿no? Estamos hablando de generar estos espacios o estas conductas que los ayuden a tener disciplina y responsabilidad, ¿no es cierto? Así es, Para que así ellos puedan gestionar estas actividades que los van a llevar a cumplir con estos pequeños retos o metas que se han dispuesto desde la escuela o que son, ¿no? Propuestas por la escuela como experiencias para que ellos puedan seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, por lo que nos comentas, es bien importante que consideremos estos hábitos de estudio como parte de las rutinas del hogar así y es. pensar que estas rutinas les van a dar seguridad, ¿no? Y que los van a ayudar a establecer también un orden en su vida. Ahora que todo es tan incierto, qué importante es saber qué cosas podemos esperar de nuestra vida y de nuestro día, ¿no? Y les permiten también concentrarse porque se sienten cómodos y también le dan un espacio especial a su aprendizaje. Otra idea importante que planteaste es que los hábitos se adquieren, ¿no? Y que para ello es importante nuestro acompañamiento adulto. O sea, nosotros tenemos que modelar un poco el hábito que queremos que se instale, ¿no? Si yo no me levanto y me lavo los dientes, difícilmente mis hijos van a hacer lo propio, ¿no? Y también pensar en que los hábitos de estudio nos permiten optimizar el tiempo y el esfuerzo que utilizamos para lograr nuestras metas, ¿no? Es esencial, digamos, en este proceso de aprendizaje y para su desarrollo general, y sobre todo en un contexto de educación a distancia, donde se está necesitando tanto de la motivación, ¿no? Propia de quien quiere aprender. Y eso es complejo. Es complejo cuando no te contagias con el grupo, como sucede en la presencialidad. ¿Cómo podemos entonces, en este contexto, cómo podemos fomentar hábitos de estudio en nuestros hijos, Joana? Ya, bien, yo parto de algo muy importante que tú has dicho. A ver, el niño no nace con hábitos, el niño desarrolla hábitos. Por lo tanto, esta es una labor y es responsabilidad de los adultos, del padre, de la madre o del adulto que está a cargo del niño, ¿no? Entonces hay que acompañar en este proceso, hay que enseñarle, hay que modelar, como tú lo has dicho, ¿no? Entonces, aquí sí, de hecho, hay algunas
algunas pautas, algunos puntos que son importantes a tomar en cuenta, que también va a depender de las características de la familia, de los espacios que también puedan haber en casa, pero que son claves, ¿no? Por ejemplo, un aspecto que es fundamental es que el estudiante o el niño tenga claro un lugar, su lugar de estudio, su espacio de estudio, un lugar fijo de estudio, donde él estudie todos los días, ya sabe que ese es su espacio de estudio y como bien lo has mencionado, te ayuda a organizarte, estructurarte, también a concentrarte, que eso es fundamental, ¿cierto? Para la adquisición de aprendizajes. Entonces, tener este espacio específico, que no necesariamente tiene que ser un cuarto aparte, ¿no? Sabemos que las familias peruanas son diversas y las posibilidades también son diversas. Puede ser que en casa solamente tengamos uno o dos espacios y tengamos que decidir, el adulto tiene que decir cuál voy a destinar, cuál es el espacio destinado para que mi hijo o mi hija estudie. Y lo va a estudiar todos los días y a la misma hora. Entonces tiene que ser un espacio que esté limpio, que haya un orden, sí que tenga al alcance los útiles, los materiales y que también esté libre de distractores. Por ejemplo, si yo elijo como el espacio de estudio, mi comedor, porque es el único lugar que tenemos, y en ese lugar está la televisión, la radio. Se supone que Claro. cuando yo destino este espacio fijo, también la familia, todos nos disponemos y respetamos que este es un espacio donde el niño necesita concentración y evitar distractores. Y uno de esos es el televisor, ¿no? Entonces no pretendamos, o la mamá decir, ya tú estudia mientras yo veo mi novela o veo mi programa, ¿no? Tiene que respetar también este espacio de estudio que es importante para nuestros chicos también. Otro punto clave que ahora sí nos corresponde enfatizarlo mucho más es tener un horario. O sea, es clave tener un horario de, de estudios, de organizar nuestras rutinas, no solamente las rutinas académicas, ¿no? Las que tienen que ver con el aprendizaje, sino todas las rutinas en general, que ayuden, como bien lo he dicho, los niños necesitan un orden, esto que le dé una estabilidad, una seguridad, entonces tener un orden, una rutina diaria, es importante y fundamental, ¿no? Entonces, este horario que sea visible, donde estén las actividades que van a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, la plataforma tiene ya las actividades por día, entonces puede ir organizando, si nos referimos exclusivamente a las actividades académicas, él puede semanalmente ir organizando día por día cuál es la actividad que va a desarrollar. Entonces, y es muy importante también que lo pueda visualizar, o sea, las ayudas visuales son importantes, sobre todo si tienes un niño que les cuesta concentrarse. Entonces, las ayudas visuales como tenerlo puede ser en una hoja grande, un papelote, una cartulina de material de reuso, usamos la parte que está bien, armamos el horario y que sea visual, ¿no? Pueden ser, yo digo, pueden ser tarjetas que le pongas un masking tape y según el día puede irse moviendo porque sabemos que también tenemos que ser flexibles con los horarios, pero el espacio de estudio es uno, ¿no? Y su horario de estudio también tiene que ser, coordinado, puede ser coordinado con la maestra, también conversado con el estudiante, pero que destinado para eso. Entonces el horario también es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo otro que también lo mencionaste, ¿no? El tema de la motivación para el estudio es clave. La motivación, podemos tener chicos muy hábiles, intelectualmente muy capaces, pero si no están motivados para aprender, eso puede ser una variable, un factor para que realmente no logren un éxito académico. Entonces la motivación, papito, mamita que me están escuchando, por favor, motiven a sus hijos, díganle palabras que lo animen, no que los desanimen, confíen en ellos. Los refuerzos verbales son claves, ¿no? Incluso hasta el gesto, ¿no? Los gestos, mírenlo con cariño, con amor, denle refuerzos de confianza, yo creo en ti, yo sé que lo vas a superar, yo sé que es difícil ahora, pero vas a ver que con la constancia, qué bien que lo has hecho, yo sé que tú eres capaz de hacerlo. Ese tipo de mensajes son potentes, ¿no? Son potentes y motivarlos también por asociemos, ¿no? Siempre digo, asociemos el aprendizaje
a emociones positivas, ¿no? A sensaciones agradables y no a como una obligación. Es que tienes que hacerlo. Eso Claro. es lo peor que podemos hacer porque estamos condicionando, asociando el estudio, el espacio de aprendizaje a, de pronto a una emoción negativa, ¿no? A una imposición, cuando en realidad lo que tenemos que fomentar los papás, y para eso necesitamos creatividad, paciencia y mucho amor, es motivarlos y hacerles querer, ¿no? Querer aprender y hacerles ver, mira, hoy lo que hacías y mira ahora cómo lo estás haciendo, ¿ves? Mira lo que estás logrando, lo que estás avanzando, ¿no? Eso creo que, y la parte emocional también es fundamental. La semana pasada hablaban del aspecto socioemocional, entonces trabajar el bienestar emocional también es importante. Los estudiantes, los niños ahora, que no era su hábitat estudiar o que permanecer en casa tantas horas, tanto tiempo, pueden también sentirse en algún momento agobiados, estresados, ansiosos. De pronto tu hijo ha empezado a comer un poco más, no lo hacía, pero es la propia ansiedad y hay que saber identificarlo, hay que también tener esta empatía, ¿no? Podernos poner en el lugar del niño. Si uno como adulto puede experimentar eso, también el niño lo puede hacer, ¿no? Entonces también Así es. eso es importante comprenderlo, ¿no? Mm. Sí, sí, qué importante lo que nos mencionas, ¿no? Hay dos cosas que creo que, bueno, está todo relacionado, pero hay dos cosas que me parecen bien importantes actualmente. Uno, que tiene que ver con cuidar nuestro bienestar mental y cuidar también el bienestar mental y emocional de nuestros hijos, ¿no? O sea, a veces pensamos que por ser cosas del colegio tienden a ser cosas que de repente no son muy importantes y que ya las aprenderá, pero no nos damos cuenta que para ellos es un reto, a veces un reto que los podría poner incluso ansiosos y eso podría llevarlos a desmotivarse y a dejar de lado, ¿no? Las cosas que debería hacer. Y qué importante es mirar estas dificultades en el aprendizaje, porque todos tenemos dificultades de algún tipo y no somos perfectos, así es que hay cosas que nos van a salir muy bien y cosas que no nos van a salir muy bien. Y qué interesante mirar estos aspectos que tal vez no dominamos como una oportunidad para reflexionar sobre qué es lo que puede estar pasando, cómo puedo encontrar una alternativa para eso. O sea, mirar como un proceso, ¿no? Y no como tengo que llegar a este resultado final, como sea, sino estoy en un proceso de aprendizaje y este proceso tiene hoy día una serie de baches a nuestro alrededor. Lamentablemente, la coyuntura nos ha puesto en una situación así. Y dentro de todas estas dificultades y sensaciones fuertes que tenemos los papás que tienen nuestros hijos, qué importante es que nosotros estemos ahí como un soporte que motiva, ¿no? Este proceso, mirarlo como es un proceso, lo estás haciendo bien, estamos saliendo adelante, ¿no? Cada uno con sus retos, cada uno con sus dificultades, mirando siempre hacia una meta que es en algún momento llegaremos a lograrlo y lo celebraremos juntos. Qué importante, mirar así, ¿no? Mirarlo como un proceso, saber que nos enfrentamos a retos, todos, grandes y pequeños, nos enfrentamos a retos, y qué importante es cuidarnos justamente en ese reto que enfrentamos para mantenernos motivados, para mantenernos entusiasmados aprender, que es lo que debería suceder es que debería emocionarnos aprender cosas, ¿no? Porque aprender es divertido. Entonces, mirarlo como por ese lado. Y como tú nos comentas, Joana, hay diversos aspectos que tenemos que tener en cuenta, como construir hábitos de estudio con nuestros hijos y que algunos de ellos están relacionados también con el tipo de vínculo que tenemos, ¿no? Con ellos, porque un niño se va a sentir motivado y valorado y por lo tanto se va a sentir cada vez más autónomo, ¿no? Como empoderado, vas a ver que, oh, si mi mamá me está felicitando por algo es porque algo he hecho bien, ¿no? Sí. Entonces, sobre este aspecto, sobre este valorar un poco más este camino a ser autónomo, coméntanos un poquito más al respecto. ¿Cuáles son estas dificultades que puede tener un niño o una niña en el hogar para desarrollar hábitos de estudio? Bien, yo como comentaba hace un momento, te decía que el rol de los padres es fundamental, ¿no? Del adulto que acompaña es fundamental. La actitud del padre, de la madre,
justamente para el desarrollo de los hábitos. Si el padre considera que esto es importante, porque lo es, y reconoce esto, obviamente va a ayudar a su hijo en este proceso de desarrollo de hábitos, ¿no? A diferencia de un papá que quizás dice, bueno, no es importante, no importa si no lo hace hoy día, lo hace mañana, eso no ayuda, eso no contribuye al que desarrolle los hábitos. Entonces, las actitudes que podamos tener también nosotros como padres, ¿no? Frente a estos hábitos, ese es un primer elemento, ¿no? Porque como también veía cuáles son estas condiciones para fomentarlo, tendríamos que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿cómo estamos nosotros, si realmente hemos instaurado una rutina en nuestros niños o ellos son los que determinan lo que van a hacer y lo que no van a hacer, ¿no? O más bien nuestras formas de criarlos y de plantearle pautas han sido adecuadas y favorecen a este hábito de estudio, porque un niño que ha sido criado desde pequeño, desde muy pequeño, ha empezado a tener una rutina y luego le agregas algo, pues efectivamente va a ser mucho más sencillo, ¿no? A un niño que tú le enseñas, como no sé si lo mencioné, a guardar sus juguetes cuando termina, ya sea en una cajita, en una canastita, en una bolsita, sabe que cada vez que juega tiene que guardarlos. Ahora lo que va a hacer es que cuando ya llega a la etapa escolar, ya no guarda solamente los juguetes, ahora él va a guardar también sus materiales, sus útiles, ahora él tiene que cuidarlos, cuidar sus evidencias, por ejemplo, guardar en su rotafolio todas sus evidencias de aprendizaje. O sea, esta es una práctica que se debe empezar lo más temprano, ¿no? Lo más temprano, pero también hay otras dificultades que pueden presentarse, ¿no? Entonces son preguntas que el papá tiene que hacer, ¿no? No determina el niño. En este proceso nosotros tenemos que ayudarlo. Es clave la comunicación y el afecto. O sea, si nosotros realmente nos comunicamos bien y hacemos un buen vínculo con el niño, esto va a favorecer a que estos hábitos se den, ¿no? Porque ya establecimos este espacio, aquí tú vas a poder estudiar, te va a favorecer, el niño te va a escuchar, el niño va a hacer lo que tú le indiques, porque sabe que lo vas a hacer, lo estás haciendo con amor, porque sabe que eso es lo mejor para él, ¿no? Entonces, tiene que ver también esta relación que establecen los padres y los hijos. Por un lado la firmeza, pero por un lado también el amor, el poderles enseñar la disciplina, el orden, que al final el bienestar es para el niño. Yo a veces digo, el papá quizás, porque cada realidad es única, y en nuestra época quizás eso no era tan importante o no era de pronto tan conocido, ¿no? No era tan conocido. Pero ahora se sabe más, ahora, por ejemplo, este espacio es sumamente valioso para que el papá comprenda que desarrollar hábitos de estudio, lo único que va a generar en tu hijo es que sea más exitoso en lo que haga, en todo lo que haga. Si es en la parte académica, pues va a ser exitoso también en la parte académica, que no solamente es la parte, como dicen, la parte, valoramos a veces, es que mi hijo es inteligente, sí, pero eso tiene que ir de la mano con el orden, con la disciplina y con la responsabilidad. Y desarrollar hábitos lo que hace es que tú seas una persona responsable, ¿no? Que asumas retos y eso te va a dar seguridad también para asumir retos, distintos retos como muy bien lo has mencionado. Entonces, tengamos presente eso, los papás, ¿no? Los papás que nos están escuchando en esta tarde. Sí, muy cierto, ¿no? Y bien importantes estas acotaciones que nos haces para tener en cuenta estas actitudes y comportamientos también que nosotros como papás podemos tener, ¿no? Y que pueden ser parte de lo que hace difícil el que nuestros hijos adquieran algunos hábitos de estudio y sobre todo cómo este desarrollo progresivo de la autonomía también se puede ver truncada si es que nosotros no estamos ahí con la actitud ¿no? Con las acciones adecuadas y correctas para que esto suceda. Y sabemos que esto es clave para su desarrollo personal. Entonces, estas pautas sobre todo nos llevan a la reflexión sobre cómo estamos acompañando este proceso de aprendizaje, ¿no? De nuestras hijas e hijos. Y creo que es el momento de entrar a las preguntas. He ido viendo que hay varias preguntas bien interesantes en el chat y vamos a ir respondiéndolas, Giovanna.
tenemos varias preguntas interesantes, como por ejemplo Juan Martínez, que nos pregunta, ¿cómo puedo hacer que mi hijo de 5 años pueda concentrarse para hacer sus tareas, más que nada en comunicación, sobre todo escritura? Ya. Tiene un niño de 5 años. Yo también quiero Ok. saber, ¿cómo hacemos que se concentre? Ya, pero forma parte de lo que yo ya había estado comentando, ¿no? O sea, el tener un espacio es un primer elemento, un espacio donde limpio, ordenado, es un primer elemento, libre de distractores, libre, si, sobre todo si nuestro niño o niña tiene una dificultad para concentrarse o le exige a él más o le demanda más esfuerzo a algún tipo de área, en este caso de comunicación. Lo primero también tendríamos que saber por qué le genera esa dificultad, qué es lo que le está dificultando, ¿no? Entonces, y ahí va el punto de la comunicación, porque el niño tiene que tener la suficiente confianza para poderle decir a su papá, papá, esto no entiendo, o esto me está pasando, o el papá también estar atento a qué dificultad puede estar presentándose, porque si comenta que en todas las áreas, en todas las materias él ha usado ese término, estas materias, ella no presenta dificultad, pero en esta sí, posiblemente 5 años en la etapa de la lectoescritura, aprender, ¿no? Esto puede ser que en ese proceso ella esté expresando algún tipo de dificultad, pero si no lo comunica, si no tiene la confianza para comunicar al papá, difícil que podamos atenderla o resolver esta dificultad, ¿no? Ahora, hay distintas técnicas de estudio para que puedan favorecer, por ejemplo, ¿no? En el caso de lectura, si hay que acompañar en la lectura, el papá puede hacer una entonación de un cuento y hacerlo de manera de dramatizarlo, cosa que ella lo escucha y le motiva, ¿no? ¿Y qué más sigue? ¿No? Puede ver imágenes, puede ver las imágenes, antes de ver el cuento, ver las imágenes y le preguntan, ¿y de qué estará ocurriendo? A ver, ¿de qué tratará esto? A ver, eh, imaginémonos de qué trata, imaginémonos, ¿no? A ver, ¿tú qué crees que está pasando? ¿Qué podría ocurrir? Entonces, para que le despierte esta curiosidad y despertar también su creatividad y a que ella asocie este espacio como algo agradable, porque lo que decíamos es que el aprender tiene que ser algo que le guste, que le genere este deseo de seguir aprendiendo, ¿no? Ujú. Sí, has usado una palabra que a mí me parece bien, bien bonita, bien importante, ¿no? Y es esto, es generar curiosidad, ¿no? Y en esta edad tan pequeño, 5 años, 6, 7, 8 años, 10 años, creo que en realidad cualquier edad, pensemos también nosotros los adultos, nuestros hijos adolescentes, cuando algo nos genera curiosidad, cuando algo nos entusiasma por descubrir o por conocer, nos genera también esta expectativa por saber qué va a pasar y nos engancha. Mientras que Así algo es. que resulta tedioso, ¿no? Que ya me hice una idea de que va a ser aburrido, algo que no me está gustando, algo con lo que estoy presentando problemas y sigo haciendo de la misma manera, ¿no? Lo que va a generar es más bien que yo me desmotive y no quiera vincularme, ¿no? Yo pensaba en este momento en algo, yo tengo un hijo de 8 años, ¿no? Que también pasó por una etapa así en la que, en este aprendizaje remoto, en donde parecía no estar ya como aburrido de sus clases, no porque fueran aburridas las clases, sino porque él parecía estar aburrido. Y lo que hicimos fue como cambiar un poco el espacio, como tú mencionaste, que no estuviera escuchando la televisión prendida de la hermana, ¿no? Que pudiera él concentrarse. Y también hicimos algo así como un trato con él, ¿no? Nos sentamos, bueno, me senté con él a conversar, le pregunté qué podría ayudarlo a concentrarse mejor, por qué cree él que se desconcentra. Claro, es un niño más grande que ya me puede responder, pero podría funcionar también, ¿no? Estos contratos que hacemos estos contratos verbales que podemos hacer con nuestros hijos para entender justamente qué es lo que les está preocupando, qué les está fastidiando. Podría ser la hora, podría ser la posición, podría ser el tema, podría ser que no ha entendido algo y al no saber no comunica su preocupación. Pero básico de lo que tú mencionas, básico es que haya un canal de comunicación abierta para que podamos encontrar la solución juntos. Alternativas hay un millón, pero hay que encontrarla que vaya a funcionar y a probarla también, ¿no? No siempre la respuesta es la primera que encontramos.
Juan Martínez también nos pregunta, a mi hija de 10 años, ¿cómo puedo incentivarla para que estudie? No quiere porque dice que no entiende por WhatsApp. Es una estrategia que nuestros docentes están utilizando ahora también para poder, para poder hacer nuestras clases, ¿no? ¿Cómo Ya, incentivarla? ok. Sí, ahí, bueno, ahí tendríamos primero ver qué es la dificultad que está teniendo y verificar si efectivamente, primero hablar con con la docente, con la tutora, cuál es la metodología, ¿no? Claro. Explicarle también que su hija está presentando este tipo de dificultades y si podría ocurrir o plantear algún otro tipo de metodología, quizás que sea más accesible para ella, ¿no? Darle alternativas al papá. Entonces, la comunicación también que se establece con los docentes debe ser mucha más estrecha en esta época, ¿no? Con los docentes de manera virtual o de la forma como pueda establecerse es clave, ¿no? Ellos tienen igual acompañar el aprendizaje, igual tienen que ver las Claro. características de los niños, cuál es la característica del niño, como tú bien lo has mencionado, quizás los papás están pretendiendo que los niños se sienten de horas de corrido, no han establecido un horario demasiado exigente y los niños también se cansan y tienen que hacer altos en el trabajo y que en ese aspecto flexibles, o sea, no es que los niños no pueden estar 2 horas sentados haciendo una tarea o un ejercicio, tienen que hacer pausas, quizás el niño tiene su nivel de concentración, es el máximo de 20 o de 30 minutos, entonces porque después ya como que se aburre, le fastidia y como lo obligan, entonces eso genera un rechazo, puede generar un rechazo. Más bien el papá tiene que estar atento a eso y hacer pausas, paradas de 5 minutos para que puedan tomar agua o quizás hacer algún tipo de actividad física en ese momento, no ver televisión obviamente, ¿no? Pero sí caminar, darle la oportunidad de que ella pueda caminar por la casa, se despeje, se estire, haga un poquito de relajación, de respiración y nuevamente retomar las actividades, ¿no? Entonces eso quizás puede estar influyendo negativamente, ¿no? Pero los canales ahora es la comunicación, tanto con la niña y también con la maestra, ¿no? Explicarle esa situación para que puedan encontrar de manera conjunta otra alternativa. Excelente, gracias. Lilian Laredo nos pregunta, ¿será bueno premiar al niño por sus buenas actitudes? Ay, ahí hay un poco de confusión a veces, creo, ¿no? El tema de los refuerzos, si no lo sabemos utilizar bien, sí, puede hacerse de manera inadecuada, ¿no? Para empezar, papito, mamita que me están bien. El estudio, el logro de aprendizajes es responsabilidad del niño, ¿sí? Es su responsabilidad. Yo no premio por llegar temprano, porque es nuestra responsabilidad, es el valor de la puntualidad. Yo no premio porque voy a trabajar, porque es mi responsabilidad, ¿verdad? Igual en el caso de los niños, su responsabilidad es hacerlo. Ahora, eso no quita que reforcemos, ¿no? Yo hablaba de los mensajes, de, que son, los mensajes son reforzamientos, ¿no? Pero no son premios, son reforzamientos. Entonces, yo refuerzo, animo, refuerzo su esfuerzo, la dedicación, le animo a que él siga avanzando, pero no le premio por algo que le corresponde, que le corresponde hacer, ¿no? Que es su deber hacerlo, ¿no? Es su deber, es su responsabilidad. Entonces, no le puedo decir, ya, para que tú seas responsable te voy a dar algo, estoy condicionando algo que no es adecuado, ¿no? Sino, sí reforzar. Yo ya les expliqué cómo esta palabra, esta mirada, ¿no? Siempre digo, a ver, ensayen cómo se mira, cómo es una mirada de amor, ¿no? Cómo es una mirada de aceptación, cómo es una mirada, yo creo en ti, ensáyenlo. Y cuando tú veas que tu hijo termina y te dice, mamá, ya acabé y ya guardé mis cosas como tú me has enseñado, entonces podemos decirle, muy bien, hijo, y mirarlos así, mirarlos, hacerles un gesto, tocarlos, y eso ya es potente.
Eso ya genera y despierta sentimientos bonitos en el niño, ¿no? Entonces, acostumbremos a ese tipo de mensajes y de reforzadores que todos necesitamos, todos, no solamente los niños, sino también los adultos necesitamos ese tipo de reforzadores, pero no condicionar a un premio, salvo que, bueno, es en otras circunstancias, pero no en este específicamente en hacer tus tareas o tus actividades, porque son parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Sí, sí, y qué importante porque estamos hablando de dónde ponemos, dónde vamos a depositar la motivación, ¿no? Eh, Exacto. ¿No? Porque finalmente si yo me motivo a hacer mis tareas porque me van a dar un regalo, probablemente la única intención que le ponga a terminar la tarea va a ser el regalo, ¿no? Conseguir el regalo y me voy a perder de todo el proceso y de la riqueza en el aprendizaje que puedo conseguir con la actividad. En cambio, si yo refuerzo indicando o haciendo visible la actitud, los valores que acompañan esa buena actitud de mi hijo, lo que estoy haciendo es reforzando también su autoestima, estoy reforzando su propia identidad, esta construcción de su identidad, de convertirse en una buena persona, en un buen ciudadano, en una persona respetuosa, ¿no? En una persona responsable. Y creo que eso es mucho más valioso que cualquier juguete, que cualquier chupetín, que cualquier regalo que les podamos dar, ¿no? Nos pregunta Yajaira Becerra, ¿cómo puedo hacer para que mi hija de 3 años haga las tareas con más paciencia porque siempre lo hace muy rápido? Bueno, 3 añitos, ¿no? Obviamente está en proceso también de aprendizaje, de eh, emocional, ¿no? Entonces, de pronto a ella le gusta que todo le salga bien, irse a jugar, eso es normal, pero ahí vuelvo, repito, el papá tiene que mostrarle también y transmitirle y modelar la paciencia, sí, darle las indicaciones con paciencia y decirle y mostrarle, sí, paso a paso lo que tiene que hacer, nuevamente repetirlas. Incluso yo le sugeriría, porque los niños asocian mucho las imágenes, ¿no? Entonces, que ponga imágenes frente o que sean este, claras de que por ejemplo, cuando ve a la niña una situación, de pronto es que no le sale algo y la niña se pone como triste. Pone una imagen y luego poner otra imagen donde ella lo piensa y lo hace. Y está la mamá acompañando en este proceso, ¿no? Entonces las imágenes pueden ayudar, pero también la verbalización, y una verbalización tiene que ser calmada, sí, calmada, porque si el niño expresa pronto esta carga emocional, ¿no? De apuro, de pronto es una niña que tiene mucha actividad motora, y los niños con actividad motora pueden ser también poco pacientes, poco tolerantes. Entonces, ¿quién le va a enseñar a ser pacientes y tolerantes? Son los papás. Pero si el papá también no regula su emoción, y no es paciente y no es tolerante, ¿cómo le enseño a mi hijo a que sea paciente y tolerante? No podría. Yo tengo que modelar ese comportamiento, yo tengo que ayudarle a mi niño, no decir, a ver, tranquilicémonos, respira, a ver, vamos a tomar un poquito de agua, vamos a dar una vuelta, regresamos y ahora, muy bien. Ahora vas a ver que ahora sí te va a salir la tarea, lo vamos a poder hacer juntos, no estás sola, estoy contigo, yo te voy a apoyar, démosle esa tranquilidad, a nuestra niña. Mm. Pero primero nosotros tenemos que regularnos, tranquilizarnos, y porque esto no todos los niños, cada niño es distinto y cada niño va a necesitar un tiempo mayor para poder desarrollar una rutina. ¿Sí? Hay niños que les va a ser mucho más sencillos y otros más complicados, porque eso va a depender también, Diana, de algo que tú decías. O sea, por ejemplo, este condicionamiento de las tareas con un premio no viene de ahora. Eso debe ser ya una dinámica y una pauta que ya la niña ha ido observando que le funciona. Entonces, como ella para hacer algo, el papá le ha dado algo, entonces ella ya aprendió, ya adquirió, ese es un hábito, pero no es un hábito adecuado. Entonces, ya aprendió que haciendo determinadas cosas, los papás van a acceder. Entonces, por eso
eso se traslada luego ahora a su etapa escolar, a su etapa académica, ¿no? Esto que lo hacía de pequeñita, de 2 añitos, que yo cuando quiero algo lloro o hago berrinche y el papá se dio, ya, toma, te voy a dar esto. Mira, pero si tú te lavas tu diente o te bañas, yo te voy a dar este premio. Entonces, hemos empezado a hacer hábitos, pero no hábitos adecuados, ¿no? Hemos empezado a condicionar y esto se va como trasladando luego a todas nuestras prácticas, que en este caso, por ejemplo, la ha trasladado ya a su ámbito escolar, de estudios, ¿no? Ajá. Y mira lo que dices, me parece bien, bien interesante y lo voy a juntar con una consulta que nos hacen acá. José Daniel Ríos nos pregunta, yo tengo un niño pequeño, ¿a qué edad será conveniente que empiece a desarrollar los hábitos de estudio? Y pensaba en lo que acabas de decir, ¿no? Nuestros hijos están formando hábitos desde el momento en el que nacieron. Nosotros estamos promoviendo que se vayan desarrollando diversos hábitos que parten de un poco la dinámica familiar, los valores que nosotros como familia queremos desarrollar, las conductas que nosotros desarrollamos como familia. Entonces, formamos hábitos desde siempre, ¿no? Y cuando pensamos en hábitos de estudio, podemos pensar, creo yo, en tal vez dos momentos, ¿no? El primero, que es cuando nuestros hijos todavía no tuvieron experiencias de aprendizaje. O sea, creo que es importante resaltar que el aprendizaje se da en todo momento y en todo lugar. Esto quiere decir que lo que queremos son conductas para ayudar a reforzar estos aprendizajes que se están dando de manera cotidiana, en el día a día, a través de las experiencias propuestas por la escuela, a través de lo que veo en la tele de Aprendo en Casa o lo que escucho en la radio, a través de lo que juego con mis papás. Entonces, creo que es importante mirar que ahí nosotros estamos ya promoviendo hábitos de estudio cuando les estamos diciendo, este es el momento para sentarnos a leer un cuento, por ejemplo, el hábito de la lectura, ¿no? Que me va a ayudar luego a que yo me quiera sentar a hacer investigación, que yo quiera leer un documento para sacar, para analizar la data, que yo sepa cómo escribir o redactar algo, ¿no? Entonces, cada cosa va jalando a otra, pero parten de cosas muy Así, cotidianas del juego, ¿no? Entonces, qué importante, porque José Daniel, lo que quiero decir es que podemos desarrollarlos desde muy pequeños, sí, desde sentarnos a la hora del cuento cada día o desde sentarnos a mirar el programa de Aprendo en Casa en la tele, que es esta pequeña media hora que tenemos para verlo, o desde sentarnos a buscar, a jugar y a buscar formas. Lo importante es que podamos nombrarlo, que le podamos decir, ahora vamos a hacer esto, en este momento vamos a hacer esto, y reflexionar juntos sobre qué conclusiones estamos sacando también sobre la experiencia, para que se vea que la experiencia no es así una cosa que sucede por combustión espontánea, sino que es algo que tiene una intención, que me lleva a algo, que consigo algo, descubro algo, ¿no? Me emociono porque entendí, comprendí, logré algo, y ahí es cuando lo felicitamos y le decimos, qué buen trabajo, hiciste un excelente, no sé, la acción o lo que sea que estabas haciendo, te salió muy bien, describimos la actividad, y ese refuerzo, esas palabras bonitas, como tú decías, Joana, con amor, con esa mirada de amor, de felicidad porque lograron su pequeño reto o su gran reto, ¿no? Un reforzador súper importante para cualquier ser humano, sobre todo para nuestros hijos cuando viene de nosotros, de una persona tan importante como sus papás, ¿no? Nos yo preguntan también, sí, dime. antes de pasar a otra pregunta, Diana, quería Sí. enfatizar en esto que preguntaba el papá a qué edad. Miren, para que los papás también tengan claro que nosotros vamos formando hábitos, como tú bien lo has dicho, desde el nacimiento. Hay una hora por ejemplo, una hora que tú marcas como papá para los alimentos. Hay una hora que tú marcas como papá para dormir, por ejemplo, ¿no? Entonces ya mira cómo son desde pequeñitos nosotros vamos organizando su tiempo. Y este tiempo, luego, como yo hablaba al inicio, este hábito de estudio luego se incorpora en esta rutina. Entonces, ¿puedo enseñar a mis niños de pequeñitos? Sí. Yo tengo
vivo con un niño de 2 años y el niño de 2 años ya le hace acordar a su papá que tiene que lavarse los dientes. O sea, ni siquiera puede hablar bien, pero él ya le dice, ya sabe, lo lleva al baño porque sabe que tiene que lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque todos los días a la misma hora le han enseñado que esa es la conducta que él tiene que hacer. Entonces, ya lo ha aprendido, ya lo ha aprendido. Entonces, eso podemos ir enseñando desde muy pequeños. Yo ponía el ejemplo de los juguetes. Si yo le enseño a mi niño que una vez que juega deja todo desordenado y que la mamá lo tiene que arreglar, no, tengo que enseñarle, claro, acompañado, siempre acompañado, y la mamá modelará y decir, muy bien, ahora con una canción, de pronto, porque de pronto el niño no va a querer porque es pequeñito. Pero los niños, cuando tú le pones una música, pues la mamá tendrá o el papá que ser creativos y cantar y vamos a recoger los juguetes y empieza a cantar y como una acción lúdica y recogen todos sus juguetes después de haber jugado. Ya ahí, mira, tú estás desarrollando una práctica, un hábito y eso desde pequeñitos, desde, desde que el niño ya puede desplazarse y realizar actividades de manera independiente, ¿no? Camina, corre, juega, saca, coge. Ya desde ahí yo como papá tengo que empezar a desarrollar estos hábitos para que sea mucho más sencillo cuando llega ya la etapa escolar incorporar los hábitos de estudio. Entonces, ¿desde cuándo? Desde lo más pronto que puedan, papá. Así que si no lo han hecho ahora, hoy mismo, terminando este video, empezamos, nos reunimos en familia y decimos, muy bien, analizamos, reflexionamos y decimos, vamos a ver nuestra agenda diaria, cómo la hemos organizado, qué necesitamos, y bueno, nos apoyamos y ponemos mucho ánimo pues para poderlo hacer, ¿sí? Así es, excelente, muy bien, una llamada a la acción. Comenzamos con los hábitos hoy día mismo. El Así hábito es. para dormir, no sé, ¿no? Nos preguntan también, voy a juntar un par de preguntas. Erika y Karen nos preguntan qué tipo de estrategias podríamos aplicar para ayudarlos a captar la atención, para ayudarlos a motivarlos. Yo creo que el tema de motivación es bien importante porque es cierto que al no poder estar en grupo con sus amigos físicamente, se siente, no creo que los adultos también estamos sintiendo la pegada de no poder estar cerca a nuestros amigos, a las personas con las que hemos generado estos vínculos de amistad y los niños son juegos, son gritos, son correr, saltar y eso no lo tienen y eso podría también estar entristeciéndolos, desmotivándolos. Entonces, ¿cómo podríamos ayudarlos a mantener esta motivación? ¿Cómo podemos ayudarlos o empujar a desarrollar estos hábitos para que se mantengan motivados, concentrados? Ya, has hablado por un momento de la motivación, pero también como que quieren algunas estrategias para concentrarse, ¿no? La motivación que ya hemos dicho, por un lado, tenemos que ver todo, sobre todo en esta época, la parte socioemocional, de conversar, del diálogo, decir que esto, bueno, es un reto para todos, pero no estás solo, estamos para apoyarte. Identificar también si lo que le está desmotivando posiblemente sea algún tipo de dificultad, ¿no? Alguna dificultad que él está teniendo, porque si no la detectamos y él no, tampoco, si es un niño pequeño, va a sentir que fracasa, va a sentir que no lo puede hacer y el niño se da cuenta. Él se da cuenta cuando ve que hay algo que de pronto no comprende, en la pregunta no la tiene clara, lo lee pero no lo comprende. Entonces, el papá tiene que estar, uno, atento a eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se trata de eso, tendríamos que, bueno, hay algunas alternativas, hay algunas estrategias, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si papá preguntaba por las estrategias de atención de concentración, ya hablamos de los espacios, ya hablamos de que esté el libro de distractores, ¿no? Que eso también es importante. Pero cuando hagamos una lectura, ¿no? Si el niño lee, pidámosle que lee en voz alta, ¿sí? Que él se escuche. Esa es una forma también de captar
de que puedan concentrarse. Si todavía está en una edad más pequeña o el niño pronto se cansa, porque puede ser que se canse, en algún momento él se cansa y dice, papá, ¿puedes ayudarme? Seamos flexibles, ¿no? Podamos ayudarles y nosotros también. Podemos leer, pero hagámoslo en voz alta, con adecuadas entonaciones, inflexiones, para que eso también ayude a la atención, la concentración. Las imágenes son claves también, por ejemplo, en las distintas actividades que pueda ver en la plataforma, pero también de lo que le facilite su maestra. Hay que identificar todas las imágenes que tengan en el texto y sobre esas imágenes pedirles que observen y que las describan, porque eso también ayuda a que ellos se mantengan atentos, concentrados y también despierte su curiosidad, ¿no? Y sobre todo facilite la comprensión. Otro punto, ya si son niños más grandes, en los textos pueden resaltar, ¿sí? Pueden resaltar las ideas claves, pueden ponerlo con un color distinto, con un plumón fosforescente, las ideas claves o las que son importantes. Si no las tienen impresas, pueden escribirlo en un cuadernito, su cuaderno, escribir aquellas notas, agregarle algunos dibujos, ¿no? Porque eso también motiva. Si el niño, por ejemplo, presenta algún tipo de dificultad o está presentando, no sabemos por el caso, ¿no? Pero si hay ese tipo estas son algunas estrategias de pronto para poder favorecer Ah, su atención y concentración, ¿no? sí, sí, buenísimas, buenísimas. Vamos a ir con una última pregunta, Joana. Gustavo Alzamora nos pregunta, ¿cómo se puede construir un hábito tan importante como la determinación y la perseverancia? Ya. Es, es que eso viene como decantado, es decir, cuando yo desarrollo estas prácticas, esta rutina y se instaura en la persona, ¿no? Porque también el hacer por ejemplo, una actividad rutinaria todos los días necesito la perseverancia, pero esa perseverancia también se aprende, por eso el rol es fundamental. Yo cuando hablaba el tema de los hábitos decía, esto es fundamental, el apoyo del adulto. El apoyo del adulto es el que va a ayudar a que si su niño, por ejemplo, ante un reto que quizás en el momento le asusta o le sobrepasa, él quiere echar para atrás y decir, no lo voy a hacer, está ahí el papá para ayudarle, para animarle, para decirle, no estás solo, estamos juntos. Y en la medida que él vaya viendo, vaya observando que lo va logrando, lo que va a asociar es que, ok, perfecto, ante un reto puede ser algo difícil, pero yo lo puedo lograr. Yo sé que haciendo determinadas cosas lo voy a hacer. Entonces, es por eso yo me parece fundamental y qué bueno que se haya abierto este espacio para las familias, porque las familias también necesitan ser acompañadas, también necesitan ser orientadas, ¿no? Antes no había esta facilidad y ahora uno de los aspectos claves que pronto y queremos ver aspectos positivos de esta situación que vivimos es que este medio tecnológico nos ha permitido llegar a muchísimos hogares y que las familias estén semana a semana conectadas, escuchando, aprendiendo también, ¿no? Al igual que sus hijos, es fundamental y es valioso. Yo lo felicito. ¿Por qué? Porque también necesitamos que nos orienten en este proceso. Necesitamos ayudarle a que ellos puedan entender que los niños se cansan, se pueden cansar, que los niños pueden sentir frustración, sí, que también lo pueden hacer, ¿no? Pero que está en nosotros el poder ayudarlos a que ellos salgan adelante, superen y logren y sean felices, porque al final lo que queremos es eso, que sean buenas personas, que sean felices y sobre todo que disfruten aprendiendo. Así es. Gracias, gracias, Joana. Muchas gracias por tus palabras. Creo que es cierto, creo que las familias necesitamos también este apoyo, esta orientación. Muchas veces tenemos todas las otras responsabilidades encima y nos olvidamos de que nadie nos dio un manual para ser papás, nadie nos dijo que nuestros hijos iban a ser todos distintos y que los retos del entorno nos iban también a afectar dentro de la familia y nos iban a presentar retos también complejos en la familia, ¿no? Pensando en esta pregunta de por qué es importante o cómo desarrollar determinación y perseverancia, creo que este contexto nos está enseñando a todos a ser determinados y a ser perseverantes, porque es la única forma en la que vamos a salir adelante.
para preservar la salud, para preservar lo que sea que queremos alcanzar, para poder asegurar que la trayectoria educativa de nuestros hijos no se detenga. Es importante y necesario hoy día que seamos determinados y que seamos perseverantes a pesar de las circunstancias. Y esto es algo que nuestros hijos están aprendiendo de nosotros hoy. Están aprendiendo a ser resilientes, están aprendiendo a enfrentar la adversidad con unión, están aprendiendo que la comunidad educativa está ahí para sostenerlos y que no tenemos todas las respuestas, pero que podemos aprenderlas juntos. Entonces, creo que es muy importante eso, es muy importante no desfallecer, saber que no somos perfectos y que seguiremos aprendiendo y que podemos contar con espacios como este para seguir justamente poniendo sobre la mesa nuestras dificultades y contar con expertos como tú para que nos ayude a resolver estas preguntas. Hemos tenido muchas consultas también sobre cómo acompañar a nuestros hijos adolescentes. Por ello, quiero comentarles que el próximo jueves estamos presentando el tema ¿Cómo acompañamos a nuestros hijos e hijas adolescentes para fortalecer sus aprendizajes en la educación a distancia? Esto no solamente como un tema propuesto por los papás, quiero comentarles que también es un tema propuesto por los estudiantes. Muchos estudiantes, jóvenes estudiantes, nos piden que usemos este espacio con familias para ayudarlos a mejorar su relación con los papás. Nos están pidiendo que hablemos para ayudarlos a generar espacios de comunicación en familia. Están mirando que la cuarentena puede ofrecernos una oportunidad para mejorar este diálogo adolescente, que no solo es difícil de los papás hacia los hijos, sino que también a veces los hijos no saben cómo hacerlo. Entonces, la próxima semana estaremos juntos en este espacio dedicado justamente a las familias con hijos adolescentes. Los invitamos a que nos sintonicen y que compartan este espacio con toda su comunidad educativa para que podamos aprender más y aprender todos. Estamos concluyendo con esta transmisión, no sin antes agradecerles por todos los comentarios y preguntas que ustedes nos dejan. Esto nos ayuda a conocer los temas que pueden ayudar y orientar a continuar con esta labor que tenemos como padres y madres de familia. Sigamos cuidándonos, que todo espacio nos sirva para recordarnos la importancia de mantener nuestra salud y bienestar como lo más preciado que tenemos y que podemos brindarle a nuestras familias. Para complementar el tema que hemos conversado hoy día, los invito también a entrar a la web de Aprendo en Casa. Es totalmente gratuita, como ustedes saben, y ahí pueden encontrar orientaciones y recomendaciones para su hogar en la ventana de Somos Familia. También pueden encontrarnos en el Spotify del Minedu, con podcast, con audios, con información que pueda ayudarlos también para el bienestar familiar, convivencia, acompañamiento al aprendizaje. Compartan esta información, sigan nuestras redes, motiven a otras familias a conocer la información que tienen a su disposición. Generemos comunidad, seamos agentes de cambio. Siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook, del Ministerio de Educación y de Perú Educa, y agradecemos también a quien nos ha acompañado hoy día, a Moisés, por su siempre excelente capacidad para ayudarnos a hacer que este espacio sea también cada vez más inclusivo. Joana, por favor. Muchas gracias, Diana, y a todas las familias que nos han acompañado. Agradecerles y animarles a seguir participando de este espacio tan valioso para todos, ¿no? Y recordarles nada más, nuestros hijos necesitan amor, pero también necesitan disciplina, también necesitan aprender a ser responsables. Y eso depende mucho de nosotros como padres, ¿no? Que son los que guiamos en este proceso. Así que me despido sin más que decir y agradecer por este espacio y la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias nuevamente a toda nuestra comunidad educativa. Encontrarnos semanalmente es para el Ministerio siempre algo muy importante. Agradecemos a todas las regiones y a todas las personas que se conectan de todo el país. Nos vemos el siguiente jueves a la misma hora, por el mismo medio, y los invitamos a seguir dejando sus comentarios o los temas que les gustaría que sigamos desarrollando juntos. Este espacio es para ustedes y lo construimos con ustedes. Muchas gracias, familias. Buenas noches.